hablando. Hola, muy buenas noches y bienvenidos un día más a estos encuentros con la historia avilesina, que siempre de la mano del cronista oficial de la Villa, Justo Ureña. Buenas noches, Justo. Pues estamos intentando trasladarles a sus pantallas el devenir histórico, cotidiano, el paso histórico de todos los avilesinos que nos han precedido hasta llegar al día de hoy. Estábamos explicándoles a todos ustedes un poquito lo que era el cotidiano vivir en la villa, las leyes que regían la convivencia ciudadana en esa villa medieval amurallada, esa pequeña villa que era Avilés, pero que tenía ya unas leyes que permitían la convivencia, regulaban los usos y las costumbres. Insistir un poco más en dar una serie de pinceladas sobre lo que era la vida avilesina a finales del siglo XV. Exactamente, muy bien. Siempre con base en esos documentos únicos que son las actas del concejo que van de los últimos años de ese siglo. Los más antiguos de Asturias, los más antiguos además, de Asturias. hay que decirlo alto. 28 años más antiguos que los más antiguos que conserva Oviedo, que es la que tiene... Con ser la capital, muy bien, la capital. Correcto. Pues adelante entonces con esas reglas que regían un poco el devenir cotidiano de los avilesinos, ¿no? La televisión tiene sus intríngulis técnicos y no siempre podemos acertar. Exactamente. Nosotros ponemos de nuestra parte lo que podemos, pero a veces pues el magnetoscopio, el no sé qué, la cinta, que tal, total que hay que volver a repetir el programa y aquí estamos para eso. Muy bien. Para que no se interrumpa el relato. Exactamente, que nadie se quede... Decíamos el otro día que en los acuerdos estos municipales de finales del siglo XV, una de las cosas que se reitera anualmente es el nombramiento de los cargos del regimiento. Ya saben ustedes que el regimiento no es un conjunto de tropas, sino los que rigen la vida de la villa, los que administran los caudales públicos, los que dan las órdenes, los que hacen cumplir las normas del fuero, de las leyes que se van creando. Y entonces estos nombramientos se hacían siempre con esa formalidad, a campana tañida, y después de que el pregonero lo avisara, delante de la capilla de Santa María de las Alas, y ahí se nombran todos estos cargos, y además de estos cargos, decíamos, los alcaldes de Illas y de Castrillón, que eran los dos territorios del entorno avilesino que aún seguían vinculados a Avilés después del famoso alfoz del rey Fernando IV. Que había sido mucho más amplio, quedaron solamente los dos concejos. Cogía Carreño, cogía Gozón y cogía Castrillón, cogía Illas Corbera, y Corbera. Fueron desmembrándose poco a poco, pero Illas y Castrillón, hasta bien entrado el siglo XIX, todavía nombraban sus alcaldes en Avilés. Consiguientemente, esto sigue aquí. Y también se nombraban los alcaldes de Sabugo. No podemos olvidar que Sabugo era un pueblo extramuros de la villa de Avilés y tenía sus alcaldes. Tenemos relación de 17 alcaldes que fueron los primeros de Sabugo. El primero en 1479, que fue un tal Pero López. Después viene Juan Cosme, Suero de Selorio. Este Suero de Selorio debía de ser un alcalde de mucha categoría o de mucha importancia porque fue 3 veces. Fue en el 81, en el 82 y en el 83, 1481, 1482 y 1483. Hay que recordar que los cargos eran por un año. Por un año. Exactamente, justo. Después, en 1484, se nombra alcalde de Sabugo al pescador Diego Suárez de Pillarlo. Vemos cómo había gente viviendo en Sabugo, pero era de Pillarlo. Y pescador, y pescador. Curioso. A este le sigue Juan Izquierdo, después Juan el Viejo, Pedro Fernández de Candás, también es alcalde de Sabugo, o sea que era un señor que había nacido en Candás, sin duda. Alfonso Gibón, Esteban Pérez, pescador también, Gonzalo Menéndez de la Ponte, Pedro Carreño, el mozo. Ya tenemos aquí un Carreño a finales del siglo XV y ya hay un Carreño en Sabugo, para que nos digan que todos los carreños son indefectiblemente el Valle de Carreño. Coño, mire usted, el origen del apellido será el Valle de Carreño, pero carreños en Avilés los hay desde los más remotos tiempos, efectivamente. Hay un alcalde de Sabugo ya
que es exactamente en 1493, que se llama Pedro Carreño. Y ya llovió. Luego hay otro que tiene un apellido muy adecuado, que es Rodrigo Sardina, Curioso, sí. es alcalde de Sabugo, también. Después Alonso Limón, también. Sí, ya, bueno. El limón con la sardina no van mal, ¿eh? Después Esteban Pérez Pescador, y luego el último que tenemos de esta fecha, que ya es de 1499, es Lope González de Bogaz. Ese pescador no es mal toponímico tampoco, ¿eh? Tampoco, El sí. pescador. Y de Bogaz también, de los campos de Bogaz. De Bogaz, Exactamente, donde sí. estaba el astillero, donde estaba el puerto, Bogaz era esa zona, era de ahí. Bueno, estos nombramientos, como decíamos, eran anuales, y luego también se vigilaba, ya lo dijimos, los alimentos, las sisas para obras y los recursos que eran necesarios para la vida del concejo. Una de las cosas que también aflora con una insistencia y demás es la solemnidad con que se pactan el cobro de arbitrios o de gabelas, la imposición de ciertos tributos, el aforamiento de terrenos y alquiler de otros terrenos para otros fines. Todo esto se hacía con unas grandes formalidades. Estaba allí presente el regimiento, con todos sus miembros, jueces, regidores, alcaldes, procuradores, personeros, talegueros, y allí comparecía el señor que iba a hacer el contrato con el ayuntamiento, la voluntad contractual, y juraba ante el libro misal de la Iglesia el cumplimiento ante testigos, que no eran precisamente los miembros del concejo, sino ciudadanos de la villa, que, vecinos que testificaban de que habían visto y oído manifestar expresamente la voluntad y jurar en el libro de misal. Y luego además se exigía siempre que se ratificara el acuerdo con la firma de los fiadores. Exactamente. Esto es, que si el señor dejaba de tenía que responder económicamente, aquellos señores se iban a pagar. Y todo esto se hacía pues para el abasto de la carne, para el cobro de los tributos, para la renta de las salinas. Todo esto se sacaba a subasta, un señor ofrecía una cantidad, se adjudicaba y al adjudicatario se le daba esto. Bueno, hay muchas cosas, no vamos a decir todos los arriendos y todas las gordonerías. No estás pinchando. Media hora esto. Con tanto lujo de Venga, detalles. Cerca de la Barbacana, que cabe la puerta del Alcázar, que baja por la cuesta de Corujedo hasta la fuente, los prados de Fulano. O sea, nos van describiendo una serie de terrenos. Del otro lado, también la puerta del Reloj, que era la torrezuca que había de adobe a la entrada de la calle de la Fruta, primera que se desmoronó, donde se puso el reloj. Por si algún telespectador no sabe, la fuente de Corujedo está extramuros de la muralla. ¿Dónde más o menos podría estar? Donde está ahora la plaza esta plaza de la pescadería. Donde están esas aspas famosas que se pusieron, que trajeron de San Nacer. De San Nacer. Sí, ahí, por ahí está la fuente de Corujedo. Esto es. Y del otro lado, también como la gordonería necesitaba mucho terreno, pues era desde la puerta de la que estaba a la entrada de la calle encima de Villa, que era la calle actual de la Fruta, que también se llamó Rúa Nueva, hasta Cabruñana, que era la puerta de Cabruñana por donde se entraba en el Camino Real, que es la calle San Bernardo. Muy bien. Una de las cosas que en la Edad Media tuvo mucha importancia fue el comercio de la sal. Y el comercio de la sal dio lugar a muchos pleitos, a muchas contrariedades, a que si se vendía sal en Candás, a que si se vendía sal en Gijón, sin autorización, porque se le hacía competencia. Porque Avilés tenía concedido por mandato regio el alfolí de la sal. Esto es, la sal que entrara en el reino tenía que entrar por el puerto de Avilés. Solo en los sitios además, autorizados como Avilés, ¿no? Eso, y además tenía una gabela, que es que cuando el rey Alfonso IX funda en 1200 en Santiago de Compostela el monasterio de Valdedios, aparte de unos territorios inmensos que, como ya dijimos, llegaban hasta Boñar, hasta León, ¿no? para la vida del monasterio, le da también una participación en la renta de la alfolí de la sal de Avilés. Encima, más. Y entonces esto era la causa de conflicto, con el superior de Valdedios, que no estaba de que acuerdo. venía a Avilés
con cierta frecuencia a dar posesión a las abadesas del convento a partir del siglo XVI. De San Bernardo. En 1952 se funda el convento de Santa María de las Huelgas, en la calle de San Bernardo, que por eso se llama así, que eran monjes de San Bernardo, eran cistercienses también. Entonces venía el abad, menos una vez que vino el abad de Tineo, venía el abad de Valdedios. Y aprovechaba, para reclamar. Siempre aprovechaba para decir para reclamar sus cosas al ayuntamiento, y que si le faltaba medida, que si tal, que si no sé cuánto. Bueno, después otra cosa que se ve también en estos acuerdos es cómo se reclutaban los peones para ir a la guerra. Hay que tener en cuenta los habitantes que tenía Avilés, ya lo dijimos en aquella época, no llegaba a 1000 o 1000. Sin embargo, pues hay 20 peones, 25 peones, se lleva. Y se establece, por ejemplo, muchas veces se dice genéricamente, para la guerra de los moros, no se dice más. La guerra de los moros era la Reconquista. Sí, claro. Pero después ya se dice, para la guerra de Granada, que era la toma de Granada. Y luego también hay de estas sisas o mancebimientos que llamaban de mozos para ir a la guerra, que tenía además el ayuntamiento que pagarles todo el equipo, ¿no? El equipo y su porqué y las armas. Y luego pues había la guerra de Sicilia y la guerra de Francia. No faltaban conflictos bélicos. La guerra de Francia ya fue a principios del siglo XVI, al final del reinado de los reyes católicos. De doña Isabel, que no faltaban conflictos a los que acudir, evidentemente. Había también una regulación estrechísima de las armas. Esto es, no se podían llevar armas sin la autorización del regimiento, y las penas eran 20 días de prisión y además 600 maravedís de multa. Y aquí yo el otro día, ayer que vimos una película tan guapa de un western del oeste, valga la redundancia, como dicen en televisión, un western del oeste, sí. pues en el cine, esto recordaba un poco, es un antecedente de lo que pasó allí, eso de que dijo el sheriff que todo el mundo tenía que entregar las pistolas. ¿Y a quién? Pues a los bodegueros, a los dueños de los dueños de las posadas respondían de que quien entraba en la villa dejara allí las armas. Claro, las armas de entonces pues eran puñales, eran espadas, eran lanzas, eran asconas, que eran una especie de espadas pequeñas, y eran dardos. El dardo era el dardo emponzoñado. Entonces esto había que dejarlo en las posadas. Y aquí se hacía responsable tanto a quien no cumplía esto como al posadero, que dejaba coger las armas y no las dejara allí. Los arriendos de suelos, que ya dijimos, la renta del herbache, que era la hierba. El ayuntamiento tenía unos terrenos que daban hierba, entonces arrendaba por años la renta, y entonces el paisano tenía, todavía hay en Asturias esta costumbre de segar y quedar toñada en pie. Los huertos, también había huertos que se cultivaban, y unos daban patatas, otros daban faves, otros tomates, pimientos, todo esto se daba. Y luego se nombraban también con mucha frecuencia en estos acuerdos los procuradores, que en demanda o de dinero o de subvenciones o para rendir cuentas van 15 minutos, Ramón, a la Junta del Principado, o iban después a la Junta del Principado, o iban a Madrid incluso, a la corte a Valladolid, más que a Madrid, porque Madrid fue muy posterior. Sí. Muy posterior. Bueno, la corte estaba en Valladolid. Tenemos también aquí las penas de prisión. Las penas de prisión casi siempre tenían su origen en el fraude de la alimentación. O sea, así como ahora hay eso de la Oficina de Protección del Consumidor, entonces la Oficina del Consumidor tenía mucho más autoridad y cogía, por ejemplo, una persona vendía vino que no estuviera preciado quiere decir puesto precio oficial. No se podía vender a cualquier precio. No podía vender a cualquier precio. Y si lo cogían vendiendo, pero para la cárcel. Directamente. Estaba directamente. Y además aquí no había distinción tampoco ni de sexo, ni había protección femenina de ningún tipo. Hay una tal María Juan, que es una señora que está vendiendo vino sin preciar.
y se le advierte la primera vez, se le pone una multa, y la segunda vez reincide y entonces se le exige una fianza, y como no puede prestar la fianza, va para la cárcel. Bueno, como consecuencia de que esta mujer, que era la mujer de un tal Rodrigo de Prendes, fue para la cárcel, hay aquí un altercado que no se sabe muy bien cómo fue, pero lo cierto es que el Rodrigo de Prendes, ayudado en este caso por su criado Juan de Robines, dieron muerte al alcalde Rodrigo Calderón. No, eso tuvo que ser un acontecimiento impresionante en aquella época. 10.000 habitantes, matar a un alcalde y de esto hice yo, publiqué yo un pequeño artículo de los que hago los domingos en la voz de Avilés, de cuando en Avilés mataron un alcalde y me decía el alcalde, oye, no des ideas. no des decía el ideas. alcalde, oye, mira el chiquillo todo asustable, un crío pequeño que tiene, que es muy salado, y dice, papá, que mataron al alcalde. Pues fue un caso, mataron a este Rodrigo hay que Calderón. decir que fue un caso aislado y casi único, me imagino. Sí, pero es muy curioso. Sí. Porque este alcalde que mataron, que era este Rodrigo Calderón, era lo que se llamaba el alcalde del corregidor. Como el corregidor vivía en la capital y no estaba aquí, solía hacer un nombramiento él de una persona que lo representaba, y ese recibía el nombre. Por eso había tantos alcaldes, había 4 o 5 alcaldes, el alcalde de Sabugo, el alcalde de Villas y Castrillón, que esos ejercían en su jurisdicción, pero luego había otros 3 alcaldes más, había 4 alcaldes, y uno de ellos era el alcalde del corregidor, y este que mataron fue el alcalde del corregidor. Seguramente, por entender el Rodrigo de Prendes, que era un exceso de autoridad del regidor, el meter en la cárcel a su señora. A María Juan, que a la pobre mujer no había hecho más que vender el vino sin perder. Era una extraperlista de vino. Bueno, pues es muy curioso este hecho, porque se forma una especie de, con un juez al frente, se forma una especie de pelotón de pesquisa, y se registra en la villa y se registra en el Alcázar, y se dan pelos y señales de cómo era el Alcázar. Un zaguán, quien encontraron una mujer vieja con una joven, entraron en el patio, subieron por la escalera en la primera planta, vieron los aposentos de la primera planta, no estaba allí, subieron a la torre, tampoco estaba. Entonces le dijeron a la mujer que si entraba allí a guarecerse en el Alcázar, que ella era responsable, y dejaron guardia allí y tal. Y parece ser que lo vieron vagando alrededor. Entonces al día siguiente también el corregimiento da un bando diciendo que cualquiera que preste alimentos o ayuda o cobijo a este, que es reo de la muerte del alcalde y que sé cuánto. O sea que el Rodrigo de Prendes huyó. Escapó, sí, marchó. No hay constancia de que lo quiera. Otra cosa importantísima que también preocupaba mucho al concejo eran las goteras de las iglesias. Las iglesias, claro, había 2 iglesias, la de Sabugo y la iglesia de San Nicolás de Bari, que es la actual del convento de los franciscanos. De los padres que se llaman. Los padres franciscanos. Estas iglesias eran románicas, y hasta la barbaridad que se cometió en el siglo XVII de ponerles bóveda, eran de techo plano. Claro. Y tenían generalmente un tejado a 2 aguas. Claro, esos tejados, con los temporales, cada vez que venía viento, claro, no retejaban como debía, entonces tenían unos goteras en las iglesias que, bueno, estancar las goteras era una preocupación constante del concejo, porque entonces las iglesias dependían del concejo. El concejo pagaba la ropa de los curas, pagaba los sermones, pagaba el sacristán, pagaba el organista. El obispado nada, eso era cosa del pueblo. El pueblo tenía que pagar todo eso. Y se conoce que no estancaba las goteras con la celeridad ni con la diligencia que era de menester, y las iglesias tenían unos goteres. No había quien fuera a misa sin coger una mojadura. Era tremendo aquello. Y después también en estos acuerdos son importantísimos porque nos dan noticia de muchísimos lugares. Calles, la calle de la Carnicería, que era donde estaba el matadero, en el interior de las murallas, hasta que se sacó después para afuera, la Rúa Nueva, que es lo que se construye después del incendio en la calle de Cima de Villa, que es la calle de la Fruta, en los prados de Caguín, que ya dijimos que era el origen del campo de Caín, Cabruñana, que es la cuesta por donde baja el Camino Real, en memoria del puerto de Cabruñana, que era donde estaba el dominio de los nobles asturianos en contra de los moros durante mucho tiempo, el Fresno, en Sabugo, la puerta del Fresno,
la Alameda, dónde están los hórreos, dónde están las fuentes, la calle de lo que es el camino de la cámara, porque era la fuente de la cámara, que tenía una cámara donde se guardaba el agua con 2 caños, los molinos, los fornos. Sabemos que estaban también en propiedades de los Salas, cómo no, y quedaban frente por frente al convento de las monjas de San Bernardo, que se quejaban porque les entraba el humo de cocer el pan y todas estas cosas. O sea que gracias a esas actas se conoce con detalle, digamos, ¿Cómo era? todo. Podemos reconstruir, yo tengo un plano que no es un dibujo del otro mundo, pero podríamos un día traerlo aquí. Sí, lo vamos a mostrar. Lo tengo ampliado y mostrar para poder decir, mira, aquí estaban los hornos, aquí estaba la fragua, aquí estaba esto, aquí estaba lo otro, porque es interesante. Muy bien, lo haremos. Después también hay una serie de normas de policía mortuoria, porque antes enterraban por supuesto no había panteones ni había eso, enterraban en el suelo. En la tierra. En la tierra. Mucha gente que cuando eran clérigos o tenían ascendencia de cierta rango, eran hijos largos de cierta importancia, se enterraban en las iglesias. Eso ya era un honor. Eso es. Y entonces llega un momento ya, a finales del siglo XV, en donde se obliga a poner lápidas encima de la sepultura, como manera de protección un poco del... Sí, porque la tierra, lógicamente, corría el agua. El cementerio estaba cubierto. El cementerio que estaba mirando de frente a la iglesia de San Nicolás de Bari, que es la actual de los frailes, todo lo que ahora ocupa la capilla donde está la Virgen de Fátima, que es la capilla de la Asunción, que había hecho don Pedro de Solís en 1417. Después, todo el terreno aquel donde se entra ahora para la capilla de los Alas, más el terreno que comieron las casas aquellas, que al caer la muralla y el camino de ronda hicieron esas casas ahí, todo aquello del cementerio estaba con un tejado. La tejabana, pero un tejado, ¿por qué? Porque como estaban las sepulturas, llovía y la tierra se movía. Sí, exactamente, el agua removía todo. Filtraba y todo eso. Bueno. Y luego hay también muchas normas sobre obras en general. Murallas, ya dijimos que las murallas costaban mucho dinero y que hacían mantenerlas, obras, claro. las puertas, los caminos, los puentes, las boticas, que eran los lugares donde se vendían artículos alimenticios, la botica para el pan, la botica para el vino, la botica para la carne. Las boutiques. Sí, eso. De ahora. Sí. Y luego también la paralización de obras. Lo mismo que ahora. Un señor se pone a edificar y no está alineado con tal y le paran la obra. Va al concejo allí, levanta un acta y le paran la obra. O sea, que ya había unas normas urbanísticas. Ya había unas normas de urbanismo iniciales que, ¿sabes? No, que está edificando fuera de la línea de la casa. Hubo muchas paralizaciones de obra cuando se empezaron a reconstruir las casas que se habían quemado. ¿Por qué? Porque el que aprovechando que se quemó, voy a sacar la casa amplía un poco. Amurriarle un poco afuera. Iba al concejo allí, paraba la obra, y hay de estos varios casos de paralización de la obra. Y también el suministro de candelas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando a finales del siglo XV. Muy importante, la gente, tenía que iluminarse de alguna forma. Con aceite, lámparas de aceite, o que era cara, o con estas candelas de sebo, que debían de oler que daba. Pero debía de ser... Pero era lo más usado y lo más barato. Era lo más corriente, era lo que más se usaba. Las candelas de sebo. Hay un acuerdo muy curioso en 1490, y es que los pescadores de Sabugo van al concejo a decir que por qué no pueden comer carne. Mataban la carne en la villa, y la carne, como no se podía sacar, y además como había la prohibición de embarcarla por barco también, claro, tenían miedo que se la llevaban para Sabugo, la metieron en un barco. Y entonces los pobres paisanos de Sabugo no estaban comían hartos de carne comer jamás. sardinas. Todo el día comiendo sardinas y chicharros. Y entonces fueron a protestar. Y entonces el concejo, el regimiento de la villa, muy acorde con y viendo que era justa la reclamación que presentaran los vecinos de Sabugo, autorizaron a que un carnicero matara en Sabugo para abastecer de carne a la población. Sabugo tendría 120 habitantes, o 150 como mucho, pero de todos modos tenían derecho a comer carne. Naturalmente. Y además la carne no era solo ternero o vaca, sino que comían... Hemos dicho que eran cabritos, corderos, y de todas estas cabras y todas estas cosas. Bueno, y después también se aparecen, bueno, eso sería interminable, no podemos pararnos, un número tremendo de personas
como es el famoso comerciante Gómez Arias, De Ramón. escrita una monografía muy interesante, don Eloy Benito Ruano, que fue catedrático de Historia Medieval. de Historia Medieval, que es ahora secretario de la Academia de la Historia, en Madrid, estuve yo con él el otro día, Ferran González, Álvar Sánchez, Gutiérrez González Solís, González Cascos, Marcos Fernández, Ruiz González de Luera, Fernando Cuervo, la familia de los Salas en sus diversas ramas y multitud de personajes, Alonso Cabrón. Cabrón era un apellido muy corriente, entonces había un organista en San Nicolás que se apellidaba Cabrón. Hoy sería tremendo. Escribe la viuda diciendo que la renta la pensión que le quedó, ya, como decía aquella señora, tenía una pensión inicua. No exigua, inicua. Hoy Y era verdad que era Hoy sería inicua. terrible tener Sí. ese apellido, ¿no? Realmente. Y Juan Abella. Hombre, nuestro querido amigo Fernando Flor, no sé si lo sabe él, pero el apellido de los antepasados de Flor era Cabrón. Flor es una sustitución de este apellido tan... Buscaron además algo realmente contrario totalmente, a claro. lo que es. Lógicamente. Este Juan Abella, que era importantísimo porque este debía de ser un hombre de mucho dinero, acudía a todas las subastas de obras, de suministros. Este Juan Abella aparece en 40 cuartos. Hay también el molinero de Alonso de las Salas, un tal Gobín, que es a quien se encomienda la canalización del agua que viene de Valparaíso. O sea que a finales del siglo XV, Avilés se abastecía del manantial de Valparaíso y venía a cielo abierto por Galeana y luego la Canal, que era la calle de la Canal. ¿Por eso qué? se llamaba Porque así, tenía una canal que venía el agua. Tenemos que ir acabando. Y ahí, justo, se sí, nos y acaba el ahí tiempo. tenía un problema también porque ahí los frailes metían para el convento el agua y esto es lo que... Luego había armeros, un armero que era extranjero, porque aquí no... Y luego, como prueba de que en aquella época ya había también atisbos de feminismo, el Concejo otorga a Teresa Fernández de Iboya el nombramiento de frera, que era como una especie de mandadera de San Nicolás, para pasar el bacín y sacar para la fábrica Es decir, y abastecer las La que se lámparas. encargaba de recoger Recogía el los dinero donativos. para la fábrica, que la fábrica era el sostenimiento o el mantenimiento de la estructura de la iglesia, y para las lámparas, que entonces eran importantísimas, porque Claro. las lámparas en la Tienen que iglesia estar permanentemente. era una cosa importantísima. Muy Y bien, ya pues. con esto, pues hoy lo vamos a dejar. Pues Y perfecto. el próximo día ya enlazaremos ya con más Muy cosas. bien, hemos dado un adelante. repaso, pues yo creo que muy significativo y muy importante, porque nos ha permitido conocer cómo era la vida cotidiana, que estaba muy regulada ya, como han visto ustedes, Bueno, en muchos dando casos, ¿no? saltos de un acuerdo a otro, pero sí, sí, pero que estaba ya bastante regulada y Muy, bastante... muy, eso. exactamente, se cuidaban las Se cosas, cuidaban y las cosas, y no se se permitía, ponían obras, no sí. se permitía hacer cualquier cosa. Ya, Cualquier cosa. estaba ya Había una convivencia fijada la convivencia. regular. Exactamente, muy Regular. bien. Pues muchas gracias. Así que les invitamos a seguirnos el próximo sábado con otros acontecimientos y acercándonos un poquito más cada día en cada programa a el Avilés actual, que es a donde vamos a finalizar. Pero de momento estamos, como les recordamos hoy, pues en los años finales del siglo XV todavía. Todavía queda mucha tela por cortar. Muchas gracias, Justo, muchas gracias a todos ustedes.